¿Sabías que un burro jugó un papel crucial en una historia bíblica? Sí, en los tiempos antiguos, en una tierra atravesada por caminos polvorientos y salpicada de majestuosas montañas, vivía un burro fiel que acompañaba a su dueño, Balaam. En Números capítulo 22, del versículo 21 al 35, encontramos esta historia. Balaam era un renombrado profeta y adivino cuya reputación se extendía por toda la región. Todo lo que bendecía prosperaba, y lo que maldecía caía en desgracia. Vivían cerca del río Éufrates, en una casa rebosante de riquezas obtenidas gracias a las profecías de Balaam. Sin embargo, el corazón de Balaam estaba dividido entre su devoción a Dios y la ambición por las riquezas terrenales. Cada día, el burro recorría incansablemente los caminos junto a Balaam, llevando consigo no solo a su dueño, sino también las posesiones acumuladas. Observaba atentamente el entorno, siempre alerta a cualquier señal de peligro o cambio en el camino. A pesar de la rutina, mantenía una lealtad inquebrantable hacia Balaam, aunque a veces notaba la tensión interna de su dueño entre seguir la voluntad divina y ceder a las tentaciones materiales. El burro, con sus grandes orejas y ojos atentos, parecía comprender más de lo que un animal común podría, percibiendo las dudas y el conflicto que a veces embargaban a Balaam. Un día, mensajeros del rey Balac de Moab llegaron a la morada de Balaam. Traían consigo regalos brillantes y promesas de honor a cambio de que Balaam maldijera al pueblo de Israel, quienes avanzaban poderosamente hacia la tierra prometida. Balaam, consultando con Dios, inicialmente se negó a cumplir con las demandas de Balac. Sin embargo, la insistencia y las mayores riquezas ofrecidas por los moabitas finalmente lo convencieron de consultar nuevamente a Dios, quien le permitió acompañar a los mensajeros, pero le advirtió que solo diría lo que él le mandara. Al amanecer, Balaam y sus mensajeros emprendieron el viaje, con el burro liderando el camino. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El sendero serpenteaba a través de viñedos fragantes y campos verdes, creando un paisaje idílico que contrastaba con la tensión que se gestaba en el interior de Balaam. Mientras avanzaban por un estrecho sendero rodeado de viñedos fragantes, el burro percibió una presencia inusual en el camino. Un ángel con una espada resplandeciente bloqueaba su paso. Instintivamente, intentó desviar el rumbo para evitar el peligro, pero Balaam, sin ver al ángel, no entendió la razón y lo reprendió. El burro no se detuvo allí. Al continuar el trayecto, el ángel reapareció más adelante en un tramo aún más angosto del camino. Una vez más, el burro intentó esquivar al ángel, lo que resultó en que su pie quedara atrapado contra un muro, causando dolor a Balaam. A pesar de los golpes y la frustración de su dueño, el burro persistió en su intento de evitar el enfrentamiento. Por tercera vez, el ángel se posicionó directamente en el camino, en un lugar tan estrecho que ni siquiera el burro podía maniobrar para evitarlo. Asustado y sin opciones, el burro se desplomó al suelo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Dios abrió la boca del burro, permitiéndole hablar. «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?», preguntó el burro con una voz llena de confusión y dolor. Balaam, sorprendido y enfurecido, respondió: «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría». El burro replicó: «¿No soy yo tu burro, en el que has cabalgado desde siempre? ¿Acaso he hecho algo malo?». En ese instante, Dios abrió los ojos de Balaam, revelándole la presencia del ángel con su espada desenvainada. Balaam, aterrorizado, cayó de rodillas y reconoció su error. «Tu burro me vio y se apartó 3 veces. Si no lo hubiera hecho, te habría matado y te habría dejado con vida», le reprendió el ángel. Lleno de temor y arrepentimiento, Balaam confesó: «He pecado, porque no sabía que estabas delante de mí. Si es malo que vaya, regresaré». El ángel le permitió continuar el viaje, pero con una condición clara: solo debía decir lo que Dios le mandara. Así, cuando Balaam llegó ante el rey Balac, en lugar de maldecir a Israel, solo pronunciaba bendiciones, cumpliendo la voluntad divina. El burro, habiendo desempeñado un papel crucial en proteger a Balaam y al pueblo de Israel, regresó a su hogar con la certeza de que su lealtad y su intuición
habían sido fundamentales para evitar una calamidad. Su acción, aunque inicialmente incomprendida, demostró que incluso los seres más humildes pueden tener un impacto significativo cuando actúan con rectitud y obediencia. Esta historia nos enseña que la sabiduría y la percepción no están limitadas por la apariencia externa. La lealtad y la intuición pueden ser herramientas poderosas para guiar y proteger. Además, nos recuerda que Dios puede usar a cualquier criatura, por pequeña que sea, para cumplir su propósito y corregir nuestro camino cuando nos desviamos. Así, gracias a la valentía y la lealtad de un humilde burro, se preservó la bendición sobre el pueblo de Dios. Desde la perspectiva del burro, esta historia resalta la interconexión entre lo humano y lo divino. Cada movimiento, cada instinto, cada acción estaba guiada por una fuerza superior que trascendía la comprensión terrenal. El burro, en su humildad, se convirtió en un instrumento de la voluntad divina, demostrando que incluso las criaturas más simples tienen un papel significativo en el gran esquema de las cosas. El viaje de Balaam hacia Moab no solo fue un trayecto físico, sino también una prueba de fe y obediencia, donde cada paso estaba imbuido de significado espiritual. La lealtad del burro hacia Balaam no era solo una cuestión de obediencia, era una manifestación de una conexión más profunda, una conexión que le permitió actuar en momentos de crisis para proteger y guiar a su dueño. A través de sus acciones, el burro enseñó una lección invaluable sobre la importancia de confiar en los instintos y en las señales que van más allá de lo visible. En los momentos más oscuros y de mayor tensión, el burro demostró que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de percibir lo que está oculto y actuar en consecuencia, incluso cuando no se comprende completamente la situación. La historia del burro y Balaam es un recordatorio de que Dios puede utilizar a cualquier criatura, sin importar cuán humilde o insignificante pueda parecer, para cumplir sus propósitos. El burro, con su valentía y lealtad, demostró que la verdadera sabiduría y percepción no están limitadas por la apariencia externa o la inteligencia percibida. En momentos de necesidad, incluso un burro puede ser el portador de un mensaje divino que cambia el curso de la historia. Al reflexionar sobre esta historia, es importante reconocer la lección que nos deja, la importancia de escuchar y confiar en las señales que nos rodean, incluso aquellas que pueden venir de las fuentes más inesperadas. La lealtad y la intuición, representadas por el burro, son cualidades valiosas que pueden guiarnos a través de los desafíos y las tentaciones que enfrentamos en la vida. Además, la historia subraya la idea de que la verdadera sabiduría a menudo proviene de la obediencia y la disposición para actuar de acuerdo con lo que es correcto, incluso cuando va en contra de nuestras propias percepciones o deseos. Balaam, al final, reconoció su error y cambió su rumbo, demostrando que la humildad y la apertura para corregir nuestros caminos son esenciales para alinearnos con la voluntad divina. El burro, al final de su viaje, regresó a su hogar no solo como un medio de transporte, sino como un héroe silencioso cuya lealtad y valentía habían sido fundamentales para proteger a su dueño y al pueblo de Israel. Su historia nos invita a apreciar y reconocer el valor de la lealtad, la obediencia y la intuición en nuestras propias vidas, recordándonos que cada uno de nosotros, sin importar nuestro estatus o apariencia, tiene el potencial de hacer una diferencia significativa cuando actuamos con rectitud y propósito. En conclusión, la historia del burro que habló es una poderosa narración de lealtad, intuición y la intervención divina en momentos críticos. Nos enseña que la verdadera sabiduría y percepción no están confinadas a la inteligencia humana, sino que pueden ser manifestadas por cualquier criatura que actúe con sinceridad y lealtad. A través de esta historia, aprendemos a valorar y confiar en las señales que nos guían, recordando siempre que Dios puede usar a cualquier instrumento, por pequeño que sea, para cumplir su voluntad y preservar la bendición sobre su pueblo. Esta historia nos enseña que debemos escuchar la voz de Dios y no permitir que la ambición nos desvíe de su voluntad. Incluso cuando enfrentamos obstáculos, Dios puede usarlos para corregir nuestro camino. Y, como demuestra esta historia, Dios puede usar incluso a un burro para abrir nuestros ojos y guiarnos hacia la verdad. La lealtad y la intuición, representadas por el burro,
Son herramientas poderosas que, cuando se combinan con la fe y la obediencia, pueden marcar la diferencia entre la bendición y la maldición. Así, gracias a la valentía y la lealtad de un humilde burro, se preservó la bendición sobre el pueblo de Dios, recordándonos que en la humildad y la obediencia reside una gran fuerza y una profunda conexión con lo divino. En los vastos territorios de Siria, durante los días de los reyes, había un hombre cuyo nombre resonaba con poder y honor: Naamán. Era un capitán de los ejércitos de Siria, un hombre que no solo comandaba a miles de soldados, sino que también contaba con la admiración y el respeto de su rey, Ben-Hadad II. La razón de esta admiración no era solo su valentía en batalla, sino su impresionante éxito en la guerra contra Israel, donde la victoria parecía acompañarlo siempre. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, 1 nos dice esto: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero como la vida muchas veces nos recuerda, no importa cuán alto haya subido un hombre, siempre hay pruebas que lo desafían. Naamán, a pesar de su gran honor y valentía, cargaba una sombra oscura sobre su vida. Este hombre, temido y reverenciado por las naciones, era también un leproso. La lepra era una enfermedad devastadora, una condena visible y lenta que iba consumiendo la carne de su portador. Para los que la sufrían, significaba no solo el dolor físico, sino una mancha en la vida social, un estigma de impureza. En Israel se les excluía de la comunidad, y aunque las costumbres sirias podían ser distintas, la lepra de Naamán aún era una amenaza para su estatus, su vida y el respeto de quienes le rodeaban. Naamán llevaba su vida diaria con una mezcla de orgullo y sufrimiento. Cada mañana se levantaba sabiendo que debía ponerse la armadura que ocultaba las manchas cada vez más evidentes en su piel. Iba al campo de batalla, comandaba sus tropas y recibía el reconocimiento de su rey, pero al final del día, en la soledad de su tienda, cuando se despojaba de su armadura, los parches de piel deteriorada le recordaban su mortalidad. Aquel hombre que tenía el poder de conquistar naciones no podía conquistar su propia enfermedad. Sin embargo, entre los esclavos y cautivos que habían traído de Israel en sus incursiones militares, había una joven que había sido asignada para servir a la esposa de Naamán. Esta joven había sido separada de su hogar, pero conservaba su fe en el Dios de Israel. Sabía que su nación, aunque derrotada en la guerra, servía al Dios verdadero, el Dios que era capaz de sanar. Un día, con un corazón compasivo y valiente, la joven israelita se acercó a su señora y le dijo: «Ojalá mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra». Estas palabras llegaron a oídos de Naamán, quien se encontraba desesperado por hallar una cura. Quizás en otro tiempo no habría dado importancia a las palabras de una esclava, pero la lepra era una carga que le hacía vulnerable, dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza. La sugerencia de la joven plantó una semilla de esperanza en su corazón. Naamán, hombre acostumbrado a las estrategias militares, supo que su única opción era actuar rápido. Naamán fue al rey Ben-Hadad II, su señor, y le habló de la sugerencia de la joven esclava. El rey, deseoso de ver a su valiente general restaurado, no dudó en apoyarlo. «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel», le dijo el rey. Así, Naamán se preparó para su viaje hacia Israel. No se marcharía como cualquier hombre. El capitán llevó consigo una caravana de riquezas, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropas finas, un tesoro inmenso que pensaba usar para comprar su sanidad. La carta que el rey de Siria escribió era directa y decía: «Cuando llegare a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Naamán llegó a Samaria, la capital del reino de Israel, y se presentó ante el rey Joram, hijo de Acab. Al leer la carta, el rey de Israel entró en pánico. «¿Acaso soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a sanar a un hombre de su lepra?», clamó con desesperación. Pensaba que el rey de Siria buscaba un pretexto para la guerra, pero había en Israel un hombre de Dios, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, quien escuchó acerca de la angustia del rey y del dilema de Naamán. Eliseo, confiado en el poder de Jehová, envió un mensaje al rey:
¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Dile al hombre que venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán, con su comitiva, cabalgó hasta la casa de Eliseo, esperando que el profeta realizara algún ritual grandioso, una ceremonia pública que reflejara su importancia. Sin embargo, para sorpresa de Naamán, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió a su siervo con un simple mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán se enfureció. ¿Un simple baño en el río Jordán? ¿Eso era todo lo que se requería para ser sanado? Siria tenía ríos más grandes y limpios que el Jordán, y se sintió insultado. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio?, gritó, y con gran enojo se volvió para irse. Los siervos que acompañaban a Naamán, temerosos de perder la oportunidad de sanidad, lo detuvieron con humildad. «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Naamán finalmente cedió. La esperanza de ser sanado, aunque se encontraba en un simple río, era más fuerte que su orgullo. Descendió al Jordán, cuyas aguas no parecían nada extraordinarias, y se sumergió 1, 2, 3 veces, hasta que después de la 7ª inmersión, al emerger, algo extraordinario ocurrió. La lepra que había consumido su carne se desvaneció. La piel del gran capitán, quien había sido atormentado por la enfermedad, se restauró como la piel de un niño. Naamán quedó atónito. El milagro que tanto había deseado había sucedido de manera tan simple, tan inesperada. No hubo grandes ceremonias, ni encantamientos mágicos, solo obediencia al mandato de Dios a través de su profeta. El capitán, con lágrimas en los ojos y gratitud en su corazón, regresó a la casa de Eliseo. Naamán ya no era el mismo hombre. No solo había sido sanado de su lepra física, sino que su corazón había sido transformado. Regresó a Eliseo y se paró delante de él, ofreciendo los grandes tesoros que había traído consigo. Pero el profeta, fiel a su misión, y sabiendo que la gracia de Dios no tiene precio, se negó a recibir cualquier compensación. Naamán, entonces, hizo una petición inusual. Pidió llevar consigo tierra de Israel de 2 mulas, pues había decidido que desde ese momento solo adoraría al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Sin embargo, Naamán sabía que aún tendría que cumplir con ciertas obligaciones como capitán sirio. Pidió perdón de antemano, sabiendo que en ocasiones tendría que acompañar a su rey al templo del dios Rimón. Eliseo, con sabiduría y misericordia, lo despidió en paz. «Ve en paz». El viaje de Naamán de regreso a Siria no fue solo un viaje físico, sino también uno espiritual. Su corazón estaba lleno de gratitud y asombro por lo que había experimentado. Cada vez que miraba la tierra de Israel que llevaba consigo, se acordaba del milagro y del poder del Dios de Israel. El viaje de regreso lo hizo más consciente de que el verdadero poder no estaba en el mando militar, ni en la riqueza, sino en la obediencia y la humildad ante Dios. Cuando Naamán llegó a Siria, la noticia de su sanidad pronto se extendió por todo el reino. La gente que había conocido su aflicción se maravilló al ver su piel restaurada, y los rumores del profeta en Israel y del poder del Dios de los israelitas no tardaron en circular. Algunos, con asombro, escucharon cómo su gran capitán había obedecido una orden sencilla, cómo se había sumergido en las aguas de un río humilde, y cómo había dejado atrás su orgullo para ser restaurado. Naamán, al presentarse ante el rey Ben-Hadad II, compartió la historia de su sanidad con humildad
y con un brillo en los ojos que jamás antes había tenido. Contó sobre la joven israelita, sobre el profeta Eliseo y la sencilla orden que le fue dada. Pero más allá de la sanidad física, Naamán hablaba de la paz y la transformación interna que ahora sentía. En el gran salón del rey, donde antes resonaban historias de conquistas y batallas, ahora se hablaba de fe, obediencia y del poder de un Dios extranjero, el cual había mostrado compasión hacia un hombre sirio. La esposa de Naamán, quien había sido testigo de su sufrimiento y su lucha, también fue transformada por el milagro. La joven israelita, la misma que había plantado la semilla de esperanza, era ahora vista con respeto y gratitud. Su fe y valentía no solo habían sanado a Naamán, sino que también habían sido un testimonio poderoso para todos en la casa del capitán. Ella, una simple sirvienta, había sido el instrumento de un milagro que cambió no solo la vida de un hombre, sino que sacudió la percepción del Dios de Israel entre los sirios. Naamán continuó con sus deberes como capitán, pero algo en él había cambiado profundamente. Cada vez que veía la tierra de Israel que había llevado consigo, recordaba que el Dios que lo había sanado no era como los dioses de Siria. No era un Dios que se movía por rituales elaborados o sacrificios ostentosos, sino un Dios que pedía fe y obediencia. En secreto, Naamán adoraba al Dios de Israel. La tierra que había traído consigo se convirtió en un altar, un recordatorio tangible de que su vida ya no le pertenecía solo a él, ni a su rey, sino también a un Dios que lo había mirado con misericordia. En más de una ocasión, Naamán se encontró en la obligación de acompañar a su rey al templo de Rimón. Con cada paso que daba hacia ese lugar, su corazón clamaba en silencio al Dios de Israel. Sabía que las apariencias eran importantes en su posición, pero internamente, él sabía a quién pertenecía su adoración verdadera. Eliseo lo había despedido en paz, y Naamán se aferraba a esas palabras cada vez que debía presentarse en el templo de Rimón. La historia de Naamán nos muestra cómo incluso los más poderosos enfrentan situaciones que los dejan vulnerables, y cómo Dios usa los medios más humildes para traer sanidad y transformación. La valentía de una joven cautiva, la obediencia de un profeta fiel, y la humildad finalmente encontrada de un capitán orgulloso, nos muestran que el verdadero poder no reside en las posiciones de autoridad, sino en el sometimiento al Dios verdadero. Así, Naamán vivió el resto de sus días como un hombre transformado, un testigo viviente del poder de Dios en la tierra de Siria. Su testimonio llevó a muchos a cuestionarse acerca de sus propios dioses y a buscar al Dios de Israel. Aunque no todos se convirtieron, la semilla había sido plantada. Naamán, el capitán leproso, ahora era Naamán, el hombre sanado y transformado por la gracia divina. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta y compartirla en tus redes sociales para que más personas puedan ser bendecidas con estos relatos. No olvides suscribirte al canal Historias Sagradas y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. También queremos saber tu opinión, por eso, por favor déjanos tus comentarios sobre este video y cuéntanos qué otras historias te gustaría que contáramos en este espacio. Hasta la próxima, bendiciones.